Amigas, amigos, qué gusto reencontrarnos en este espacio del sabor y del saber. Y bueno, estamos felices porque nos acompaña un mexicano ilustre, de verdad con una carrera brillantísima, Manuel Jiménez Guzmán. Los invito a que veamos su semblanza. Manuel Jiménez Guzmán nació en la Ciudad de México en el año de 1948 y desde muy joven dio muestra de una intensa inquietud política. Fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la Secundaria 17, Constitución de 1857, y dirigente estudiantil en la Preparatoria 4, cuando se involucra como miembro del comité de lucha de esta escuela en el movimiento de 68. Economista de profesión, abrazó tempranamente la carrera política y fue director juvenil del PRI en el Distrito Federal. Fundador del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria, MNJR, con Jesús Reyes Heroles, y años después, presidente de ese partido en el Distrito Federal, como también subsecretario de Capacitación Política de ese partido, siempre muy ligado a la figura de Luis Donaldo Colosio. Asimismo, cuenta con una larga trayectoria legislativa que inaugura en la 49 legislatura con una diputación que refrenda en la 53 legislatura. Luego ocupa una nueva curul en la 55 legislatura y después 3 escaños en sendas asambleas de representantes del Distrito Federal, de la cual fue fundador en 1988 y presidente de la primera Asamblea Legislativa de 1994 a 1997. En el servicio público fungió también como director general del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas de la Secretaría de Educación Pública. En cuanto a la academia, ha sido catedrático de las Facultades de Ciencias Políticas y de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Zacatlán. Bueno, y como siempre nos acompaña Alejandro Ordorica, un distinguidísimo poeta, escritor y bueno, con una trayectoria muy importante. Muchas gracias y bienvenido, desde luego, queridísimo Manuel. Y me evoca mucho tu presencia a Juárez, porque sé que te has acercado mucho a él, no solamente en su vida, en su obra, sino en ese testimonio que queremos todos perdurar con acciones y con testimonios. Y en ese sentido, mi pregunta, mi preocupación sería, ¿qué piensa Juárez hoy? ¿Qué pensaría? ¿Qué nos dice Juárez en su diario en un México con corrupción, con enriquecimiento ilegítimo de muchos políticos, con desempleo, con crisis económicas recurrentes? ¿Qué diría? ¿Qué nos tendría que recordar hoy Juárez? Pues estamos está concluyendo las jornadas juaristas de mes de marzo, que empezamos febrero y concluirá en abril, en donde hemos traído la figura de Juárez como historia y como futuro. Juárez es una espada flamígera que le marca el rostro a los apátridas, a los traidores, a los vendepatrias, a los conservadores, porque como él decía, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Y por eso, frente a un proceso electoral complicado, la derecha ha concluido, seguramente transitoriamente gobernó el país, y Juárez regresará a Palacio Nacional. Juárez decía que el funcionario público debe servir a su país en la medianía. Exacto. Y no enriquecerse. Así es. Este es un llamado a aquellos que, como tú dices, se han enriquecido con el dinero de la población y con el erario público. Juárez mantuvo la tesis del Estado laico, es decir, el Estado de libertades y derechos humanos. Hay que aclarar que laicidad no es antirreligiosidad, al contrario, el Estado laico es la garantía para que católicos, protestantes, budistas, mahometanos, judíos, cristianos, evangélicos, podamos pensar en la libertad. El Estado laico garantiza los derechos humanos y por eso me satisface que la Cámara de Diputados y en debate en el Senado de la República, la propuesta de los liberales del año 2000
cuando perdemos la elección presidencial frente a un hombre de derecha, propusimos incorporar a la Constitución el concepto del Estado laico al 40 constitucional, y está aprobándose ya después de 12 años de lucha ininterrumpida a la que se han sumado todos los partidos políticos. Pero Juárez también nos dice hoy, básicamente, aquel gran episodio de defensa de la soberanía nacional. Tenemos que recordar, Marta, Alejandro, y gracias por la invitación. No, bienvenido. Que Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia invaden al territorio militar, claro, y económicamente. Hoy el llamado de Juárez es a preservar la soberanía y la independencia nacional. Juárez encuentra un país en crisis y resuelve la crisis con la reforma de leyes e instituciones. La Constitución del 57, secundaria que lleva el nombre donde yo estudié, y las leyes de reforma. Claro. Juárez resuelve la crisis interna, combate al invasor extranjero con las armas y las ideas, defiende la independencia y preserva la soberanía. Pues brillante todo lo que nos has dicho, y tenemos ya el tiempo muy apresurado, Alejandro, y nos vamos a ir a un corte y con esta respuesta tan profunda. Dejamos una pregunta, ¿sí? Claro, que me parece fundamental. Hace poco estábamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Así es. Y habría que decir que los liberales, Juárez mismo, abrieron esos espacios, digamos, en la era moderna de México a las mujeres. Por supuesto. Claro. Para retomarlo. Por supuesto. Pues después de la pausa queremos escuchar muchas cosas tan profundas, Marta, como las que nos acabas de decir. Muchas gracias. Regresamos. Decíamos lo importante que fue y es para el movimiento liberal, y desde luego remontándonos a esos días de Juárez, en tanto la participación de la mujer, al grado de que, como lo sabemos, ya iniciada la Revolución Mexicana, los clubes femeninos pusieron el nombre de Juárez. Y aquí asocio muy brevemente, igual Manuel, esa figura inmensa de Margarita Maza, sin quien no podríamos entender igualmente, ¿verdad?, a Juárez mismo. Así es. Maravilloso que nos hables de Margarita. Es un privilegio platicar con Marta y con Alejandro Dorica sobre este tema. Juárez veía en la instrucción pública, en la educación pública, sí, la equidad de género. Juárez avisoró en la mujer y en su desarrollo profesional todo lo que implica lo que hoy conocemos como equidad de género. Exacto. En ese libro que me voy a permitir regalarles, Apuntes para mis hijos, que siendo yo presidente de la Comisión Nacional del Bicentenario en el año 2006, publicamos 1 millón de ejemplares. Y ese libro de Apuntes para mis hijos se dedica precisamente a sus hijas, en donde les dice que era preferible que bailaran, que se instruyeran, que se educaran, que se liberaran desde el punto de vista mental, espiritual y de conciencia, a darse golpes de pecho. Sí. Por eso él decía que los gobiernos civiles, le decía a sus hijos, no deben tener religión, siendo que sus gobernantes pueden tener la que quieran profesar, pero no privilegiar a ninguna. Es decir, sacó a la mujer de la esclavitud, del fanatismo y del obscurantismo. Juárez es el presidente vitalicio y el mejor presidente de la República. Y el gran feminista, ¿verdad? El gran feminista. Oye, sabemos, de un tema que tú manejas, pues de una manera sabia y que tienes un gran conocimiento. Cuéntanos, ¿qué es la masonería? Porque hay mucho misterio. A veces, ahí entendemos que hay cosas como ocultas. A mí me gustaría que nos platicaras y que nos despejaras muchas dudas. Claro que sí, Marta. La masonería es la institución filosófica más antigua de la humanidad. Data de 4000 años antes de Jesucristo. Los grandes iniciados pertenecieron a la masonería.
Los símbolos masónicos están en todas las pirámides, en todas las construcciones antiguas, en todas las catedrales de todas las religiones, en todas las banderas y en todas las constituciones. Inclusive más antiguo que el budismo. Inclusive más antiguo. Fíjate. Es decir, los grandes iniciados conocieron de la masonería. Es decir, Buda, Krishna, Cristo, los grandes iniciados conocieron y abrevaron el conocimiento de la masonería. Para Simón Bolívar la masonería es unión de pueblos. Para José Martí la masonería son esas reliquias que abuelos entregan a sus nietos para que las preserven en la libertad y la justicia. Para Benito Juárez, gran maestro de la masonería mexicana, que alcanzó el grado 33, como tú, como ahora me toca Así es. esa responsabilidad. Para Juárez la masonería era una escuela de ética conducta. Para Winston Churchill la masonería era la escuela que formaba a los hombres libres y de buenas costumbres. Para Lenin la masonería era el movimiento revolucionario más importante de su época. Es decir, la masonería es una escuela filosófica, de ética conducta, iniciática, porque tenemos que iniciarnos en 33 grados, filantrópica, nosotros sostenemos hospitales, creamos la Cruz Roja, contribuimos a crear Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, los Rainers, los hospitales de discapacitados, los hospitales de quemados. Es una institución progresista. Todos los grandes hombres del arte, la cultura, las revoluciones han pertenecido a la masonería. Inclusive Leonardo da Vinci, dice. Leonardo da Vinci, ahí está, claro, su obra maravillosa, también. Mozart, Haydn, Beethoven, Newton, grandes Einstein, hombres y Churchill, mujeres. Marx, Garibaldi, Abraham Lincoln, Jefferson, Roosevelt, Juárez, Hidalgo, Aldama, Abasolo, Allende, Jiménez, Sebastián Lerdo de Tejada, El Nigromante, Melchor Ocampo, Calles, Cárdenas, Obregón. ¿Y en dónde nos quedamos? A ver, el último ¿qué tan vigente? activo fue, después de Miguel Alemán, que fue el jefe de los Rainers, Adolfo López Mateos impulsa fuertemente la masonería. Pero han pertenecido a la masonería el 90% de los presidentes mexicanos o han tenido contacto con la masonería mexicana. Hoy por hoy, la masonería está trabajando por la paz del mundo. Qué importante. Contra todo aquello que atente contra la vida humana. Hoy la masonería ha hecho de principios sociales como la educación laica, la separación del Estado y la Iglesia, la libertad de cultos y de creencias, hoy ha sumado la defensa de los derechos humanos, el desarrollo sustentable, la defensa de la naturaleza, la diversidad. En este mundo todos cabemos. La pluralidad étnica, social, sexual, política, religiosa, filosófica. Es decir, hoy la masonería proclama la libertad con la justicia social en la paz mundial. Ay, me parece maravilloso. ¿Y por qué no se conoce más? Yo siento que sí, insisto en que hay un misterio, hay como un velo y que no podemos penetrar, ¿no? Como que además ese hermetismo que lo cuidan y hasta lo propician. A la mejor, Marta, es por lo que el mismo Manuel Jiménez Guzmán dice por ahí en un texto, de que los jóvenes que militan hoy en día en la masonería, sí, necesitan filosofar, pero también llevar esta acción hacia la sociedad de manera más clara y más contundente. Porque sería urgente, como está el mundo y las en mujeres México. También de las que hablábamos. Sí, que claro también, que sí. Mira, ya nos vamos a tener que ir a una pausa, pero regresando a mí me gustaría que me hablaras de la masonería y las mujeres. Correctísimo. ¿Te parece? Con mucho gusto. Bueno. Encantado, Marta, Alejandro. Y los Gracias. problemas metropolitanos que no los podemos dejar No a un podemos lado. dejar atrás. Además, tú y yo traemos un compromiso muy grande. Gracias. Pues vamos a la pausa y regresamos. Manuel, pues me gustaría mucho escuchar. Claro que sí. En primer lugar, rápidamente sobre el hermetismo. La masonería ha luchado contra todas las dictaduras. Hitler, Mussolini, Hirohito, Franco, Somoza,
Stroessner, los grandes dictadores. Pero también la masonería luchó contra la esclavitud de la mente en la Edad Media, no contra la religión católica, sino contra la Iglesia Católica, que era dueña de casas, de terratenientes, de las almas humanas. De las almas humanas. ¿Sí? Toda la masonería separa la Iglesia del Estado y dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Venturosamente, claro. Para defendernos de la reacción de los dictadores, teníamos que guardar secretos internos. Filosóficamente es evidente que los grados de la masonería tienen una enseñanza. Claro. Y para estar dentro de esa enseñanza hay que estar en la iniciación masónica. Ese es el secreto. Yo te puedo decir, tu primer hijo, tu primer amor, tu primer examen profesional, la muerte de un ser querido, las grandes emociones de tu vida son vivenciales. Ese es tu secreto. Ese es el secreto de la masonería. Lo que vivimos. Pues mira que nos los seres humanos. Y las nos has mujeres, venido a dar luz. Que también las habíamos y mencionado. hoy las mujeres han estado a lo largo de la historia, también, desde las grandes revoluciones del mundo, en la masonería. Pero las hemos tratado de orientar de una manera independiente y con equidad. Hay 3 grandes logias importantes. La Gran Logia Femenina Alma Mexicana, con una actividad tremenda en el país. La Gran Logia Femenina Teoyocíhuatl y la Gran Logia Valle del Anáhuac. Pero hay ritos, como el rito nacional mexicano, u otros ritos en el mundo en donde se trabaja de manera colectiva o mixta. La mujer siempre ha estado en la masonería. Le pongo 3 ejemplos: Leoni Becario, Josefa Ortiz de Domínguez, Margarita Maza. ¿Qué más? Han pertenecido a la institución. Claro. Qué grandes ejemplos, pues. Y Manuel, en esta misma vertiente de todos tus saberes, ¿por qué no nos hablas, aunque sea brevemente? No podemos dejar de tocar el tema en el corazón metropolitano del Estado de México y el Distrito Federal, así sea sucintamente, lo que hoy representa como problema y reto para el Estado mexicano. Claro que sí. Tuve el honor, la distinción de participar en la presentación del libro de Alejandro Dorica en la Feria Internacional del Libro, Explosión Metropolitana. Una gran aportación, Marta, al conocimiento de las zonas metropolitanas y del Valle de México. Y qué bueno escucharlo de ti. Y hemos acordado con Alejandro crear el Centro de Estudios Metropolitanos. Felicidades. Precisamente por la importancia que tienen las grandes metrópolis en la República y la zona metropolitana del Valle de México. Vamos a impulsar un proyecto profundo de reformas jurídicas, políticas públicas y de estudios metropolitanos para adelantarnos, Marta y Alejandro, a los próximos 25 años. Y yo diría, porque por modestia estoy seguro que tú nunca lo mencionarás, pero yo sí, que fuiste el diputado en el Distrito Federal que tiene el registro histórico, el primero, de haber presentado un proyecto de ley en materia metropolitana, que bueno, ahí está y seguramente va a ser un punto de partida fundamental. Pero aquí hay saberes y también sabores, ¿no, Marta? Así es. Bueno, pues yo quiero también saber de tus gustos gastronómicos. Claro. ¿Cuál sería tu sabor favorito? Mira, es que tengo un gusto tremendo por la comida mexicana. Pues qué maravilla. Sí, yo realmente soy un seguidor de la buena cocina mexicana, desde todos los puntos de vista, todos los colores y todos los sabores. Me encanta la comida mexicana, de toda esta multicultura que hay en este país. Sí. Es decir, vas a Oaxaca, vas a Chiapas, vas a Nayarit, vas a Tamaulipas, vas a Chihuahua y te encuentras con una enorme multiplicidad de sabores mexicanos. Ahora, también me gusta, y debo reconocerlo, la comida oriental. Es maravillosa. Me encanta. Tanto la comida china como la comida japonesa. Y me gusta porque tiene la posibilidad de tener ingredientes que, como la mexicana, la hacen diferente a otro tipo de alimentos. No dejo de reconocer otras culturas en materia de gastronomía, pero yo sintetizaría mi gusto principal sobre la comida mexicana y la cultura oriental. Esa sería básicamente. Pues apelo a tu capacidad de síntesis. A ver, tu ingrediente favorito.
La verdad, el chile verde. ¡Oh, maravilloso! Claro. ¿Tu desayuno favorito? Los chilaquiles con un huevito arriba y frijolitos refritos. ¿Existe algún sabor que no te agrade? No, de ninguna manera. Creo que todos los sabores me gustan. Yo soy muy bueno para degustar y para comer disfrutando lo que como. No hay un sabor que me desagrade. No existe. No existe. ¿Te gusta cocinar? Aunque me gusta, soy muy malo para cocinar. ¿Y tu lema en la vida, cuál sería? Ciencia, virtud y lealtad. Pues de verdad que te define como lo que eres, un hombre de ciencia, enamorado de la patria y con un profundo sensibilidad. Y en bueno, esto de pues, los sabores, recuerdo, y hablando de Juárez, que Margarita Maza tuvo un expendio de pan en Etla, y además que la hermana de Juárez era cocinera, justamente. Por supuesto. Entonces, ¿cómo en esas historias se entretejen también estos buenos toques del gusto y de la degustación histórica, dijéramos? Es que la historia de la alimentación en México corre paralela con la historia de México. Así es. Somos una gran cultura de la alimentación. Tienes toda la razón y estamos además aquí en un estado donde hay una gran riqueza. Maravilloso. Maravilloso. Y nos Pues vamos, muchas mi gracias, Manuel, de veras. Pero aquí nos vemos y Muchas cierro gracias, con una frase, con un pensamiento de Juárez, cuando ya se da el triunfo liberal y lo tenemos muy presente, que no solamente se ha honrado a México, sino que ha quedado México como modelo para el mundo. Así es, así es. México seguirá siendo faro de luz, de democracia, de laicidad, de libertades y de justicia por lograr todavía. Qué Muy bueno, bien. pues muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias. Gracias Y a bueno, amigas, amigos, gracias por habernos acompañado. Y quiero decirles que en el próximo programa nos acompañará un distinguidísimo mexiquense, Agustín Gasca Pliego. Así es que los esperamos. Gracias, mucha suerte y que la luz los acompañe.